Bueno, muy buenas a todos y bienvenidos a vuestra casa de Fórmula 1. Bienvenidos a un nuevo vídeo en el cual vamos a seguir comentándoos todas las novedades que han surgido. Tenemos muchos temas que comentaros y estarán todos detallados en la descripción de este vídeo por si queréis saltaros alguno y pasar directamente a vuestro momento de elección. Ya sabéis que estamos a 2 días de que dé comienzo los test de pretemporada, por lo que sigue habiendo muchas cosas que comentaros y este vídeo va a estar cargado de noticias. Y os tenemos que empezar hablando acerca del equipo Aston Martin y os tenemos que hablar al respecto sobre uno de sus pilotos, al respecto sobre Lance Stroll. Desde el equipo Aston Martin ya dejan caer que a Lance Stroll no se le va a permitir otro año como el que tuvo durante la pasada campaña, donde hay ciertas explicaciones y hay ciertas excusas que puede llegar a tener el piloto canadiense, pero la gran diferencia que tuvo frente a su compañero de equipo no se volverá a poder permitir. El año pasado recordemos que Stroll quedó décimo en el Mundial de Pilotos, mientras que Fernando Alonso quedó cuarto, pero más allá de por sí de la diferencia que hubo en cuanto a puntos y en cuanto a posiciones, fue en todo el rendimiento. Es uno de los motivos realmente por lo que Aston Martin no logró mantener la cuarta plaza en el Mundial de Constructores, porque se quedaron muy cerca de McLaren, y si Stroll hubiera acumulado más puntos al principio de la temporada, cuando mejor estaba Aston Martin, no habría pasado, por lo que ya incluso le está costando dinero al equipo de Silverstone. Pero es que además tuvo unos rendimientos bastante malos. Sí que es verdad que obviamente en las primeras carreras se le podría hasta excusar porque venía de una lesión de pasar por quirófano semanas antes de que diese comienzo la temporada después de sufrir un accidente. Pero es que realmente fueron sus mejores carreras, salvo dos que tuvo a final de temporada. Más allá de ahí, ha tenido carreras en las que han sido muy malos, donde por ejemplo no pasaba de Q1 o de Q2, mientras que su compañero de equipo hacía proezas. Fue el caso, por ejemplo, ya no en cuanto a clasificación, sino en cuanto a resultados, tanto en Miami como en Mónaco consiguió Fernando Alonso llegar al podio con un rendimiento muy alto. En Miami quedó en tercera posición, solo detrás de los dos Red Bull, y en Mónaco ya sabemos que incluso podría haber llegado a ganar la carrera y acabó en segunda posición, mientras que su compañero de equipo caía fuera de los puntos en ambas ocasiones. No son los únicos momentos en los que ha ocurrido. Canadá, Alonso tuvo un rendimiento muy alto, mientras que Stroll sufrió por entrar en puntos. Y así constantemente. Solo hay varias carreras que se pueden llegar a destacar, que son, por ejemplo, las tres primeras, que es cuando todavía más excusa podría tener Stroll, pero las tres primeras, especialmente Australia, que fue el mejor resultado final de Stroll en toda la temporada, que acabó en un cuarto lugar, han sido las mejores carreras que ha tenido el canadiense. En Arabia Saudí tuvo que abandonar por un problema de motor, pero estaba teniendo un buen ritmo. Y luego también se puede hablar acerca de Brasil y Las Vegas, pero es que esas son las únicas carreras que ha tenido buenas Stroll. Ya desde el año pasado se empezó a hablar de que había uno de los accionistas mayoritarios de Aston Martin, especialmente la petrolera saudí Aramco, que es el patrocinador principal del equipo, estaba muy cabreados con el canadiense por el rendimiento que estaba teniendo. Y la información que surge ahora mismo es que si tiene un rendimiento similar esta temporada, muy inferior a su compañero de equipo, pero muy inferior además a lo posible con el monoplaza, no va a haber excusa para el canadiense. No va a poder excusarse en, pues como el año pasado, la sanción y demás, y no va a haber excusa para tener que mantenerlo. Además, es extremadamente necesario para Aston Martin que sea capaz de conseguir un buen rendimiento para el desarrollo del monoplaza, por lo que sobre todo Lawrence Stroll, que sabemos que es su padre, no tendrá excusas si sigue teniendo este rendimiento. Que al final Lawrence Stroll es el dueño del equipo, ya sabemos que es quien maneja al final todo, pero no es el único que tiene voz y voto, y si sigue teniendo el rendimiento que tuvo el año pasado, no habrá formas de excusarle y tendrá que ser sustituido. Ya se ha hablado en varias ocasiones al respecto sobre esta posibilidad, incluso se ha hablado sobre que Lawrence Stroll podría acabar marchándose, ese es otro tema, pero bueno. Sobre Lance, ese es el motivo. No solo tiene voz y voto Lawrence Stroll, hay mucha más gente involucrada. Ya estaban
cabreados con su rendimiento el año pasado y esta temporada, si ocurre más de lo mismo, no habrá forma de excusarlo. Además, es lo que os digo, se le necesita. Ya Pedro de la Rosa indicó, por ejemplo, que para la MR23 tuvo una importancia muy alta porque era el único de los dos pilotos a final de 2022 que iba a seguir al año siguiente porque estaba junto a Sebastian Vettel. Entonces, al final, quien estuvo sobre todo desarrollando el siguiente coche fue Lance Stroll y tuvo una gran importancia también para poder calibrarlo y demás para el primer monoplaza que vimos el año pasado, que ya vimos que era uno de los mejores de la parrilla. Entonces se le necesita todavía para poder desarrollar el coche, para poder comparar, para poder ver la especificación antigua, la nueva, sus sensaciones, todo lo demás. Así que eso es lo que hay ahora mismo, lo que se está transmitiendo sobre Lance Stroll, que por cierto también nos tenemos que enseñar esta fotografía que me ha parecido muy curiosa. Han sido las elecciones gallegas, si no sabéis lo que es, para los que no seáis de España, es una comunidad autónoma de aquí del país, y han sido las elecciones en Galicia y una de las papeletas, por supuesto esto es un voto nulo, no sirve para nada, pero recogía dentro del sobre esto, que era la foto de Fernando Alonso como si lo estuviese votando. Así que bueno, me ha parecido bastante curioso y simplemente os lo quería traer porque ha sido uno de los temas que más se ha hablado por redes sociales. También nos tenemos que contar que la FIA se ha pronunciado al respecto sobre el caso Horner. Y sí, en el primero de los vídeos del día de hoy os hemos hablado de que la Fórmula 1 ya lo hizo. Hoy lo ha hecho la Federación con un comunicado muy breve donde tampoco se mojan, le ha pasado lo mismo a la Fórmula 1 e indican acerca del caso Horner, hablan un poco muy brevemente, que al final lo único que ha dicho la Federación Internacional de Automovilismo es lo siguiente. En relación con la investigación independiente que está llevando a cabo Red Bull, la FIA reitera que hasta que la investigación haya concluido y se conozca el resultado, no haremos más comentarios. La FIA mantiene su compromiso de defender los más altos estándares de integridad, equidad e inclusión dentro del deporte. Que bueno, pues ha habido mucha broma, mucha burla sobre esta última frase sobre todo, ¿no? Pero bueno, sí que al final esto es lo que vela la FIA hoy en día, al final, sobre todo en cuanto a la seguridad, en cuanto a que todo se cumpla, en cuanto al reglamento técnico, deportivo, por supuesto, al final también cosas éticas, y en esto también tiene que estar algo metido la FIA, aunque aún así ni siquiera no se mojan, tampoco lo ha hecho la Fórmula 1, me parece correcto, aquí tampoco lo hemos hecho. Es ahora mismo Red Bull quien tiene todas las cartas sobre la mesa, es quien tiene todos los datos también sobre la mesa y es quien tiene que tomar el siguiente paso, es quien tiene que decidir, es quien tiene que investigar esto y es quien tiene que al final dar su propio veredicto y después ya pues actuar los demás integrantes, así que por eso es lo que se ha pronunciado la FIA. Ya se han pronunciado las dos entidades reguladoras de la Fórmula 1 antes de que dé comienzo, que ya os hemos dicho también, por si acaso os lo repito brevemente. Y es que se comenta, se dice, se habla de que Red Bull quiere tener esto decidido lo antes posible y que esta semana podríamos tener noticia con respecto a esto. Hasta entonces, sí, salvo que se demuestre lo contrario, estará Christian Horner sin duda en el circuito de Sakir, va a estar en estos test, salvo que sea culpable y así lo determine Red Bull mañana por lo menos, antes de que dé comienzo la temporada, o estará también incluso en el primer Gran Premio, salvo que después de los test pues se le determine como culpable. Salvo que eso ocurra, seguirá Christian Horner. Y vamos a pasar al siguiente de los temas y os tenemos que hablar acerca de las buenas expectativas que tienen ahora mismo desde la escudería Ferrari. Han hablado maravillas del nuevo SF24 desde Italia. Ya sabemos que Ferrari ha probado por primera vez el monoplaza en el Filming Day, como han realizado todos. Hoy, por ejemplo, ha estado también realizándolo McLaren y Haas en el circuito de Bahrein y estuvo ya la semana pasada realizándolo Ferrari en el circuito de Fiorano. Ya os hemos hablado acerca de cosas que ocurrieron en aquel Filming Day, como el hecho de que probaron diferentes tapas motor, pero ahora han salido mejores sensaciones de lo que ocurrió en aquella jornada y desde Italia, específicamente esto lo informa Motorsport, comentan que las buenas sensaciones de Ferrari les han dicho desde la escudería que han mejorado en cuanto a este momento de la pasada temporada en torno a las 6 y 8 décimas por vuelta, que es una mejora bastante significativa, por supuesto, pero es
como digo, según está informando Motorsport Italia, con respecto a este momento del pasado año, no a final de temporada. Aún así, también comentaros que en este punto actual de la temporada, en este punto actual de febrero, no podemos tampoco ceñirnos a las cifras porque, bueno, esto es lo que dice Ferrari, pero lo más importante, ya llegados ya los test de pretemporada, lo más importante no es en cuanto mejores a ti mismo, sino la mejora que hagas frente a tus rivales. Pero entre 6 y 8 décimas, si es exactamente en cuanto a este punto pasado de la temporada, no es tanta la diferencia. Porque quiero decir, ya han mejorado durante el año. Si es, incluso vamos a ponerlo por cifras exactas, si es un segundo de justo este Filming Day al del Filming Day del año pasado, quizá es medio segundo en comparación con el año anterior. Encima no estamos ni siquiera hablando de segundos, sino de 6 o 8 décimas. No está mal la mejora, por supuesto que no. Digo que, bueno, Mercedes ha dicho medio segundo también, Aston Martin han dicho 6 décimas, pero sus dos han sido con respecto a Abu Dhabi, no con respecto al momento actual de la pasada temporada. Bueno, veremos en ese sentido la información a lo que va. No creo que de repente Ferrari ahora esté medio segundo por detrás de Mercedes o de Aston Martin o de los dos. Pero bueno, que esta es la información que está surgiendo. Aún así, como siempre os decimos, igualmente lo importante es la comparativa contra los rivales y lo importante es luego también cuando se ponga a prueba en pista, porque es que al final tampoco se pueden hacer las comprobaciones con los neumáticos de competición, se hacen con neumáticos de demostración, sí que intentan sobre todo comprobar si todo lo que han estado viendo en simuladores y demás son efectivos. Pero bueno, veremos cómo se funciona el Ferrari, que desde luego con este cambio de concepto esperamos grandes cosas como las que espera en este punto ahora mismo Carlos Sainz, el piloto madrileño, porque ha hablado de su monoplaza para esta siguiente temporada. El piloto de Ferrari ha hablado acerca de las mejoras que han introducido, donde comenta que hay muchas muy visibles y entre las visibles se puede apreciar algunas que son herencia, que son inspiración de otros equipos y no lo niega, dice que hay inspiración de Mercedes, de Red Bull y de Aston Martin. No habla de McLaren, ahora lo vais a leer en sus palabras, que las dijo a Dazón, ahora os la comentamos, pero bueno, es que McLaren realmente sí que tiene algunas innovaciones, pero las innovaciones que tiene McLaren, por lo menos las que han sido visibles, porque no sabemos si en el fondo han traído algo revolucionario, en cuanto a las innovaciones que ha hecho McLaren, realmente ya se la han copiado todo el mundo, que fue la del alerón trasero, que eso ya os lo estuvimos informando. Así que eso con respecto a Carlos Sainz, que habla de que hay esa inspiración, pero que lo más importante del próximo monoplaza de la escudería Ferrari, este SF24, y el último coche, el último Ferrari que va a conducir Carlos Sainz antes de ser sustituido por Lewis Hamilton, dice que no es visible. Por supuesto, a todo esto, sobre todo nos centramos en el suelo, aunque no tiene por qué ser únicamente en esa zona, pero al final sabemos que va a estar por ese lado hacia donde va, que ya sabemos que en esta reglamentación del efecto suelo, lo más importante, sin duda, son los fondos de los monoplazas, y ahí es donde dice que ha habido más desarrollo en este año pasado, que lo visible está ahí y ya hay un cambio significativo, pero que en lo que más orgullosos están y donde esperan mayor rendimiento, mejor mejora, es en el fondo ese del monoplaza, la zona no visible. En unas palabras que ha dicho Carlos Sainz lo siguiente: en este coche también hay elementos inspirados en Mercedes, Red Bull y Aston Martin. Como siempre pasa en la Fórmula 1, cogemos con pinzas aquí y allá lo que funciona. Creo que es un coche muy bonito y muy diferente al de 2023. Los ingenieros de Ferrari han innovado, hay cosas en el coche que no se ven y que son ideas puramente de Ferrari, que estoy seguro que nos darán un mayor rendimiento. Así que ahí vemos, bueno, que encima comenta que esto no es inspiración de otros equipos, sino que, a diferencia de eso, es puramente novedades de Ferrari lo que han introducido ahí. Quizá han encontrado algo. Veremos qué es lo que han podido encontrar, veremos qué es el rendimiento que han traído. Aston Martin ya os hemos enseñado en el anterior vídeo que en la zona trasera también han ocultado algo de uno de sus vídeos que han publicado, así que veremos qué es lo que han estado desarrollando ahí los distintos equipos con ese objetivo de dar caza a Red Bull. Un Red Bull que, por cierto, tenemos que hablar acerca de uno de los temas ahora interesantes también que comentaros, pero antes de ello os tenemos que informar que Red Bull ha confirmado ya su dupla de pilotos para esta semana
semana de test de pretemporada. Por ahora los distintos equipos irán diciendo cómo se van a distribuir las horas entre sus pilotos, porque sabemos que cada jornada solo la puede disputar uno de sus pilotos, y ha confirmado por parte del equipo de Milton Keynes que el miércoles va a ser el día completo para Verstappen, el jueves Pérez estará por la mañana, Verstappen por la tarde y luego Checo tendrá el viernes el día completo. Muy interesante, porque el viernes suele ser el día donde más se aprieta, pero Verstappen ha decidido tener el día completo para él, ese último. Normalmente se suele, bueno, veremos cómo lo hacen los equipos este año, pero si lo puedes distribuir solo entre tus pilotos titulares, y esto lo digo porque ha habido ocasiones en las que un equipo ha necesitado dárselas a un piloto reserva porque está poniendo dinero y necesita que también compita. Si se lo puedes dar a tus pilotos titulares, normalmente creo, y es lo más, o lo que yo haría más lógico, que el primer día lo distribuyas y el segundo y tercero los des días enteros, o si quieres ya lo distribuyas los tres, pero sobre todo que el último estén los dos pilotos, que es cuando más rodaje hay en la pista, cuando más se han probado ya cosas, ya hay más goma en la pista. Bueno, veremos qué es lo que ocurre, pero ha sido lo que más me ha llamado la atención. Independientemente de estos, tenemos que hablar acerca del futuro de Sergio Pérez. Sabemos que Checo no tiene contrato ahora mismo con el equipo Red Bull para la próxima temporada. Su contrato finaliza este año y depende de él conseguir la renovación, o al menos así lo han insistido en muchas ocasiones desde el equipo de Milton Keynes. Independientemente de ello, y en este punto de la temporada, Checo no tiene miedo a quedarse sin asiento en Red Bull. ¿Por qué? Porque confía plenamente en que este no es el último contrato que ha firmado. Sabe de sobra que en el caso de que Red Bull no quiera continuar con él, y ya poniéndonos en el caso de que Red Bull no quiera renovarle, que puede darse por supuesto también, si eso acabase ocurriendo, tendrá otras opciones. No, yo lo veo todavía lejos, tengo mucha energía, muchas ganas, especialmente de este inicio de temporada. Sin duda está más cerca el final que el inicio, pero aún no es algo que pienso. Simplemente pienso en iniciar fuertes esta temporada y estoy seguro que este no será mi último contrato en la Fórmula 1. Además, no es solo eso, sino que también habla de que tendrá esas otras opciones en cualquier sitio al que pueda llegar a disputar, en el caso de que Red Bull no quiera continuar, y que por eso no es ese su objetivo, sino que este año el objetivo que se ha marcado es cada carrera conseguir ir a mejor. Recordemos el cambio de concepto que ha introducido Red Bull y que él mismo ya se ha pronunciado indicando que los aprendizajes de años pasados no le sirven porque el coche ha cambiado mucho, por lo que dice que su único objetivo este año es cada carrera ir mejor, conseguir seguir exprimiendo el monoplaza y conseguir cada vez mejores y mejores resultados. No, it doesn't bother me. I think it's part of the job. You know, I'm out of contract for next year. People knows about it. But to be honest, that's not the priority. I know that we have a good season. We have good results. There will be plenty of options out there. So my main focus is to get that consistency throughout the season, that development, you know, to be able to really carry on the form that we start with to be better race by race. And I think if we are able to do that, we have a really good chance of fighting for the championship. Y como digo, esto es en caso de que Red Bull no quiera continuar, que puede darse el caso de que Red Bull quiera continuar perfectamente, depende de los resultados del rendimiento que consiga dar Checo Pérez este año, que desde luego el año pasado no fue el mejor, y os lo hemos dicho en muchísimas ocasiones en este canal, pero que puede dar muchísimo más de lo que fue capaz de conseguir rendir la pasada temporada. Yo estoy seguro de ello y veremos si es capaz este año de conseguir demostrarlo. En caso de que no, desde luego, y es la misma situación que para Sainz, por ejemplo, que Carlos ha quedado sin ese asiento, aunque a él no le corre prisa buscar otro hueco porque está súper confiado de que lo va a encontrar, porque son dos pilotos que están muy bien valorados en la Fórmula 1. Y hoy en día, junto a Fernando Alonso, son los tres pilotos sin contrato mejor valorados, porque realmente de los pilotos más valorados que hay en la parrilla están Leclerc, que tiene renovado, por ejemplo, Verstappen, que está renovado, Norris, que está renovado, Russell, que está renovado, o Hamilton, que está también ya firmado. Piastri, que es muy joven, podría ser apetecible, pero también está renovado. Quiero decir, de los pilotos que este año se quedan sin contrato
y puede ser que necesiten buscarse otro hueco, otro asiento. Son ellos tres los mejores valorados, curiosamente. Lo digo porque son los tres pilotos hispanohablantes, porque luego todo el resto también de la parrilla están sin contratos. Los dos de Haas, los dos de Williams, los dos de Alpine, los dos de Visakas App RB, todos están también sin... Los dos de Aston Martin, Carlos y Checo, los dos están todos están sin contrato y son al final los tres mejor valorados, así que cualquiera... Lo normal es que Alonso renueve, por supuesto, y Carlos y Checo si no renueva y Carlos ahora buscándose cualquier otro asiento, no van a tener ningún problema. Os quiero enseñar ahora esta fotografía de aquí donde comparan los diferentes alerones delanteros y el morro que han introducido de los 5 mejores equipos de la pasada campaña, donde vemos que cada uno ha traído unas innovaciones muy diferentes entre sí, entre algunos se puede ver ciertas similitudes, como estamos viendo, y el que sigue destacando demasiado es el Mercedes, que veremos qué es lo que ocurre con él. Bueno, ponen aquí lo de Most Interesting, ilegal. Esto es de Fórmula Data Analysis, por cierto, pero que por estar dibujado y demás me ha parecido curioso. Y lo de, se pregunta lo de que si es legal. Ya os hemos dicho que hasta que no lo declaren como ilegal, sí que es, porque cumple con la norma, pero veremos al final qué es lo que acaba ocurriendo con este hilito, que es lo que une el flap superior, que es, hay aquí un hilo de fibra de carbono con el morro, porque no puede estar desprendido en este reglamento, pero es lo que está levantando la polémica. Independientemente de ello, nos vamos a dejar a un lado al final del todo el de Red Bull, porque ahora os contamos diferentes cosas y vamos a ir pasando por los distintos equipos. Al final el de Mercedes, como digo, lo dicen aquí en este recuadro, es el más interesante porque aún sin contar esto es el que tiene una forma más disruptiva, desde luego. Recuerda mucho a los alerones de ese reglamento pasado de los que conseguía hacer Mercedes y... veremos si es capaz de generar esa carga aerodinámica que aquellos alerones eran capaces de generar. Han creado también este agujero que hay entre el flap principal del alerón delantero y el morro, algo que antes no tenían, para conseguir pasar por aquí el aire, llevarlo al difusor y generar más carga aerodinámica. Eso es algo que todos los equipos, menos uno, que no os lo estoy señalando, lo han introducido. Y así que ya os lo digo que estos 4 equipos llevan ese agujero que era de Red Bull. Bueno, ahora hablamos sobre ello. En el caso de Ferrari vemos un alerón que realmente mantiene bastante las bases del año pasado, mantiene también el agujero en la parte de la nariz, también han introducido la separación entre el morro y el flap superior, así que veremos, no hay demasiada innovación en este alerón delantero. Por parte de McLaren más de lo mismo, en cuanto a forma es similar, también han creado este agujero, este hueco que hay que antes no estaba, y también el hueco del morro, así que bastante curioso, copiándole en ese sentido que Ferrari ya tenía este agujero, McLaren también, pero ahora es más predominante. Y el del caso de Aston Martin, que también en cuanto a forma se mantiene bastante similar a lo que era el año pasado, pero el morro está separado con el flap y principal. En cuanto a forma es el más similar al de Red Bull, ya lo era el año pasado, como os digo, no han cambiado en cuanto a la forma, salvo Mercedes, ninguno demasiado. Lo que pasa, y por lo que lo hemos dejado al final, sobre todo es porque ya nos lo marcan different attachment, ¿no? Que se une de diferente forma. Lo curioso es que el alerón delantero de Red Bull es el alerón delantero del resto de los equipos del año pasado. Y el del resto de los equipos, más allá de las formas así diferentes y demás, es el alerón delantero de Red Bull el año pasado. Esto es otra de las cosas que Red Bull ha cambiado este año. Cuando todos han imitado a Red Bull ha vuelto, os ha ido para otro lado, porque iba a decir ha vuelto para atrás. Bueno, nunca lo han llevado ellos, ha ido hacia otro lado. Es de estas cosas curiosas que o a Red Bull la ha fastidiado o de verdad es que no lo necesitan. Quizá no necesitan que pase el aire por el alerón para generar más carga aerodinámica y de esta forma están queriendo otro flujo diferente. No lo sabemos y esto hasta que no se llegue a pista no lo sabremos, pero desde luego que es de estas cosas curiosas. Así que simplemente os lo queríamos traer para que pudiéramos compararlos. Y para finalizar y terminamos con este vídeo, os tenemos que hablar acerca de Alex Palou. Después de que corriera en Daytona, ya él llegó a mencionar que quería correr en Le Mans. Ya en el equipo Ganassi se le estaba dejando correr en Le Mans, se le estaba abriendo la puerta, habían confirmado que podría llegar a correr y efectivamente Alex Palou correrá este año en las 24 horas de Le Mans. Lo va a correr en el equipo Cadillac, en la máxima categoría que hay en el WEC, y ya ha dado las primeras declaraciones y únicamente está pensando
en la victoria. Las palabras textuales que ha dicho el piloto catalán son las siguientes: ir a Le Mans es una oportunidad increíble y también un gran reto. Es una de las carreras más importantes junto a las 500 millas de Indianápolis y Daytona, en las que quiero participar y ganar. Tenemos la oportunidad de ganar y ese es nuestro objetivo. Hay muchas ganas de ver a Alex Palou corriendo en la carrera de Francia, en la carrera de Le Mans. Veremos qué es lo que es capaz de hacer, pero finalmente tenemos dicha noticia confirmada, porque ya os hablábamos de que era algo que podía llegar a ocurrir. En Ganassi le estaban abriendo la puerta a que ocurriese. Efectivamente, ya está confirmado. Eso ha sido todo por este vídeo. Muchísimas gracias por haber llegado hasta este punto. Déjame en los comentarios tus impresiones sobre todos los temas que hemos estado tratando, que hemos hablado de muchísimos, y me encantaría saber vuestra opinión sobre ellos. Si te ha gustado el vídeo, suscríbete, deja tu me gusta, suscríbete para no perderte ningún otro contenido diario que realizamos. Mañana sigue habiendo mucho contenido que vamos a tener sobre Fórmula 1 previo a los test. El miércoles dan comienzo. Se nos viene una semana súper ilusionante, súper emocionante, y donde vais a tener contenido a cascoporro, por lo que no os perdáis nada. Muchísimas gracias por haber llegado hasta este punto. Nos vemos en el siguiente. Un saludo.